Bueno, vamos a continuar con la idea de los ejercicios que estábamos haciendo de funciones que tienen varias partes. Para eso vamos con un ejemplo. Vamos a suponer que me piden encontrar una fórmula para la función graficada a continuación. Le damos 2 puntos y vamos a hacer un sistema referencial para poder estudiar la función de la que estamos hablando. Vamos a dibujar por aquí un eje, que es el eje Y. Vamos a hacerlo un poquitito más pegadito acá. Aquí va a estar mi eje Y. Y aquí voy a dibujar mi eje X. Lo identificamos. Este es el eje Y, este es el eje X. Vamos a identificar cada 5 cuadritos en la unidad. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. Aquí va a estar el número 1. 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí va a estar el número 2. 1, 2, 3, 4, 5. Y hasta aquí el número 1. Y ahora voy a trazar la gráfica de una función. Y esta gráfica de la función va a tener la particularidad que va a partir de aquí y va a llegar hasta aquí. Luego va a partir de aquí y va a llegar hasta aquí. Y luego va a llegar aquí y se va a extender sobre todo el eje. Si ahora nosotros ubicamos los pares ordenados, esto tiene un par ordenado aquí, esto tiene un par ordenado aquí, esto tiene un par ordenado aquí y aquí no, porque este se va al más infinito. Vamos a quitar el más infinito ese de ahí y lo vamos a colocar un poquitico más abajo, por acá, para que no nos vaya a estorbar. Le colocamos coordenadas a los puntos. Este que está acá va a ser la coordenada 1, 1. Este que está aquí va a ser la coordenada 0, 0. Este que está aquí va a ser la coordenada 2 en X y 0 en Y. Y este que está aquí es una recta que se construye indefinidamente sobre el eje X. Ahora, si nosotros visualizamos, aquí hay una trayectoria que yo puedo llamar trayectoria 1. Aquí hay una trayectoria que es una trayectoria 2. Es decir, en la trayectoria 1 la función va subiendo. En la trayectoria 2 la función va bajando. Vamos a escribir bien ese 2. Y aquí una trayectoria 3, que es cuando la función se va al infinito. Entonces, en la trayectoria 1, nosotros podemos ver que aquí hay una recta. Y esa recta yo la puedo describir con una función f de x que yo puedo llamar x. ¿Por qué? Porque fíjense que si yo sustituyo 0 en la función, eso me da 0. Quiere decir que aquí se forma el par ordenado 0, 0. Y si yo sustituyo 1, eso me da 1. Y aquí yo formo el par ordenado 1, 1. Quiere decir que la función en la trayectoria 1, yo la puedo dejar como la función f de x, siempre y cuando el x sea mayor o igual que 0, que es este valor que está acá, y menor o igual que 1, que es este valor que está aquí. Ya tengo la trayectoria 1. Ahora vamos a ver qué pasa con la trayectoria 2. En la trayectoria 2 la función va de aquí para acá. Pero aquí yo no sé cuánto vale la función, porque es un poco más difícil de encontrar. Pero para eso nosotros vamos a describir cómo se llama cada coordenada. Por ejemplo, vamos a suponer que la coordenada 1, 1, ya la voy a llamar x sub 1, y sub 1.
y que la coordenada 2,0, que es esta que está aquí, yo la voy a llamar x sub 2, y sub 2. Eso se hace con la finalidad de poder aplicar una fórmula que se llama la fórmula de la recta, entre comillas, punto pendiente. Eso es para conseguir la ecuación de la trayectoria 2. Y la fórmula dice que I menos I sub 1 es igual a M por X menos X sub 1. Uno pudiera preguntar, ¿y si sustituyo en vez de I sub 1 y X sub 1 y sub 2 X sub 2 da el mismo resultado? Ahora, cabe destacar de que este valor que M que yo tengo acá, ese valor de M que está aquí, se calcula tomando I sub 2 menos I sub 1 y dividiendo entre X2 menos X sub 1. Esto que está acá es lo que es la pendiente de la recta, la inclinación de la recta. Vamos a calcular primero M. M va a ser igual, paso mi línea de fracción. Si yo veo I sub 2 lo tengo aquí, que vale 0. E I sub 1 lo tengo aquí, que vale 1. Cuando voy a hacerlo en X2, aquí X2 vale 2. Y X1 vale 1. Quiere decir que arriba me da como resultado menos 1, abajo me da 1. Conclusión, la pendiente de la recta menos 1 entre 1 me da menos 1. Ya tengo el valor de la pendiente. Esta pendiente es la que yo voy a sustituir aquí. Entonces, ¿cómo consigo la trayectoria 2? Digo I menos I sub 1. Pero I sub 1 es 1. Lo sustituyo aquí. Igual a M, pero M vale menos 1. Cuando M vale menos 1, yo esto lo tengo que multiplicar por X y restarle X1. Pero X1 vale 1. Sacando las cuentas de esto, me queda que I menos 1 va a ser igual. Menos 1 por X me queda menos X. Y menos 1 por 1 me queda más 1. Ahora, este menos 1, escribo su opuesto aquí como signo positivo y me queda finalmente de que I va a ser igual a menos X más 1, y eso me da como resultado menos X más 2. ¿Y qué va a representar esto para nosotros? La segunda trayectoria. Es decir, que la segunda trayectoria yo la puedo escribir como una función f de x que es igual a 2 menos x, o si ustedes prefieren, menos x más 2. Ya tengo la segunda trayectoria. Ahora, eso es trayectoria 1. Ahora viene la trayectoria 2 que calculamos y la trayectoria 3. Pero resulta que la trayectoria número 2 está definida desde 1 hasta 2 en x. Entonces yo puedo decir que esta función está definida si x va a ser mayor que 1, pero menor o igual que 2. Como yo voy ahora a calcular la otra trayectoria, que yo estoy llamando ahora, esta es la trayectoria 1 y esta era la 2. Como voy a calcular ahora la trayectoria número 3, la trayectoria número 3, si ustedes pueden ver en la gráfica de la función, es esta línea roja que está aquí. Y esa línea roja no tiene altura respecto del eje Y. Quiere decir que Y vale 0. Quiere decir que la función f de x es igual a la constante 0. Y eso se cumple si x es mayor que 2, o en otras palabras, puede decir que sea mayor que 2 y menor que más infinito, o lo podamos escribir simplemente como todos los x que son mayores que 2. Finalmente, yo puedo describir en conclusión que la función que yo estoy buscando tiene 3 partes. La primera parte, la trayectoria que nosotros conseguimos aquí, y esta función vale x. Entonces yo puedo decir aquí que vale x si x es mayor o igual que 0 y menor o igual que 1.
La segunda parte de la trayectoria me dio esto, que lo definí como esta función. Es decir, que vale 2 menos x si ahora x es mayor que 1 y menor o igual que 2. Y finalmente, la última trayectoria, que fue esta que nosotros calculamos acá, nos dio una constante que es 0 porque es paralela al eje x, siempre y cuando x sea mayor que 2, o si ustedes prefieren lo pueden escribir como de esta manera. Es decir, que acabamos de construir una función que tiene dos partes. Ya después de haber estudiado esto, pasamos a estudiar lo que se conoce como simetría en las funciones. Subrayamos porque es una parte importante de esto. Entonces, en una simetría nosotros vamos a conseguir dos cosas. Cuando la función es una función par y cuando la función es una función impar. Pero tenemos que describirla. Debe haber una teoría que sustente la paridad de una función. Entonces, si una función f de x satisface de que f evaluado en un x negativo sea igual a f evaluado en un x positivo, para todo x que pertenece al dominio de la función f de x, entonces podemos concluir de que la función f de x es una función par. Quiere decir que él presenta una simetría. Es simétrica respecto del eje Y. Entonces la parte importante de esto es entender que cuando yo tengo una función y yo la evalúo en un valor negativo y me da igual que la función evaluada en un valor positivo, para todos los valores del dominio de la función, es porque entonces la función, yo puedo decir que es una función par. Ahora, si yo tengo una función f de x que ahora satisface de que la función evaluada en un número negativo es igual a menos la función evaluada en un número positivo, por supuesto, para todo x que pertenece al dominio de la función f de x, entonces yo puedo concluir de que la función f de x es impar. La parte importante de este es que se debe cumplir que una función evaluada en un valor negativo me dé menos la función evaluada en un valor positivo. Si cumple con esto, entonces la función es impar, que es lo que se debe verificar. Ahora, se puede presentar el caso, se puede presentar dos puntos, que f evaluado en menos x sea distinto de f evaluado en x. Y también se puede presentar que f de menos x sea distinto a menos f de x. Cuando esto ocurre, entonces uno puede concluir que no es par ni impar. Entonces, cuando no cumple ni la primera ni la segunda, podemos decir de que no tiene paridad, que no es par ni impar. ¿Ok? La parte de impar presenta una simetría, que no lo escribí por acá. La simetría es respecto del origen. Y cuando digo origen, me refiero al 0, 0.
Uno puede apoyarse en GeoGebra para ver funciones que cumplan con esto. ¿Ok? Entonces, pudiéramos construir alguna. Pero la voy a hacer primero aquí para que se den cuenta. Yo puedo tener aquí un sistema referencial, donde tengo mi eje X y mi eje Y. Aquí tengo otro sistema referencial, donde tengo mi eje X y mi eje Y. Los identificamos siempre, eje Y, X y X. Una función que sea simétrica respecto del eje Y puede ser una parábola. Vamos a suponer que yo considero y digo, bueno, voy a trazar una parábola que hace esto. Vamos a ver de qué manera la hacemos, porque aquí no es muy fácil de graficar, pero aquí podemos hacer una parábola que haga esto. Inclusive puede pasar hacia abajo, eso no hay problema. Entonces fíjense de que esta función f de x que yo tengo aquí descrita, la distancia que hay desde aquí hasta aquí, esta, debe ser la misma distancia que hay de aquí hasta aquí. Cuando esta distancia es igual a esta respecto del eje Y, y es como si el eje Y fuese un espejo, es porque esta función es simétrica respecto de este eje. Ahora, ¿cómo será el caso de una función que presente simetría con respecto al origen de coordenada? Yo puedo tener una función que, por ejemplo, valga aquí un punto, vamos a hacer un poquito más grueso, valga aquí un punto y valga aquí un punto. Y que la función haga esto, por ejemplo. En este caso, yo puedo decir que la simetría que se está presentando aquí es una simetría respecto del origen. Es decir, respecto de este punto que está aquí. ¿Por qué? Porque esta distancia y esta distancia a estos dos puntos es la misma. Aquí la simetría que se presenta es respecto del origen. Y aquí la simetría que se presenta es respecto del eje Y. ¿Cuándo no es simétrica con respecto a ninguno de los dos casos? Bueno, yo puedo dibujar aquí un sistema referencial, ¿cierto? Y yo, por ejemplo, puedo trazar una función exponencial. Por ejemplo, supongamos que yo voy a trazar una función exponencial que haga esto. Si nosotros observamos, esta función que está aquí, f de x, no es simétrica con respecto al eje y tampoco es simétrica con respecto a esta. Entonces, esta no es simétrica, ni con el eje Y, ni con el origen de coordenada. Vamos a hacer algunos ejemplos prácticos de esta parte que está acá. Entonces, colocamos un ejemplo. Vamos a suponer que yo tengo la función f de x que es igual a x elevado a la 5 y yo le sumo x. Y yo quiero saber si esta función es par, impar o ninguna de ellas. Tomemos otra hoja sobre la pizarra y vamos a analizar. ¿Cómo se hace esto? Aquí lo que dice es que si yo tomo la función y le evalúo en un valor negativo, voy a sustituir aquí, digo, menos x elevado a la 5 más menos x. Es decir, que donde está la x estoy sustituyendo por menos 5. Si nosotros sacamos las cuentas, como el exponente es impar y la base es negativa, me queda que esto es x a la 5, quitando los paréntesis. Y al quitar estos paréntesis, más por menos me queda menos. Ahora, aquí yo puedo factorizar con el signo. Quiere decir que si yo saco menos factor común, adentro me va a quedar x a la 5 más x. ¿Por qué? Porque aquí hay un positivo, aquí hay un positivo, y al multiplicar menos por estos signos me queda negativo. Pero si nosotros observamos esto que estoy marcando yo aquí en rojo, precisamente eso es la función f de x. Conclusión,
que cuando yo sustituí un valor negativo en forma general, saqué mis cuentas y llegué a que era f en un valor positivo. Conclusión de esto, la función es par. ¿Por qué? Porque f evaluado en un valor negativo me dio f evaluado en un valor positivo. Veamos otro ejemplo. Supongamos que ahora yo tengo la función g de x y la función g de x es igual a 1 menos, perdón, esta es, me quedó negativo acá, me quedó menos, esta es impar. Disculpen acá. Vamos a arreglar aquí. Esto es impar porque me dio negativo. Impar, disculpen. Vamos a procurar ahora ver una que cumpla que sea par. Vamos a suponer que yo tengo g de x igual a 1 menos x elevado a la 4. Hacemos el mismo procedimiento que hicimos acá. Yo tomo la función, lo evalúo en menos x, eso me da 1, abro un paréntesis, menos x y lo elevo a la 4. Esto me da como resultado 1, cuando yo quito los paréntesis, base negativa, exponente par me queda positivo, y aquí sí puedo ver claramente de que esta expresión es precisamente g evaluado en x. Conclusión de todo esto, la función evaluada en un valor negativo es igual a la función evaluada en un valor positivo. Aquí sí es par, indudablemente. Busquemos una que no cumpla, que sea par ni impar. Entonces vamos a argumentar una función h y vamos a escribir que esto es 2x menos x al cuadrado. Hacemos la misma operación. Sustituimos la x por un valor de x negativo y me va a quedar h evaluado en menos x, que es igual a 2 que multiplica menos x menos x elevado al cuadrado. Si yo saco las cuentas acá, al quitar los paréntesis me queda menos 2x. Y al multiplicar este signo por el resultado de este, como este es par, menos elevado a una potencia par, me queda positivo, me queda aquí que esto es menos x al cuadrado. Aquí yo puedo factorizar el signo y decir menos, que va a ser factor común de 2x más x a la 2. Ahora, si nosotros observamos esto no es la función h de x. Conclusión, h evaluado en x es diferente de h evaluado en x, positivo, fíjense, porque no me da lo mismo. E inclusive, h evaluado en menos x también es diferente de menos h evaluado en x. ¿Por qué? Porque para que aquí fuese igual, este signo tendría que ser aquí en todo caso, menos como está aquí. Conclusión de esto, no es par ni impar. Impar. Uno pudiera hacer los gráficos de cada una de estas estructuras para verla. Vamos a apoyarnos un momentito en GeoGebra. ¿Ok? Aquí estamos. Vamos a escribir el primer ejemplo que teníamos. X elevado a la 5. Y a eso yo venía y le sumaba X. Y fíjense que aquí me está dando que esto que está aquí es una función impar. ¿Por qué? Porque para que fuera par, la parte de la derecha arriba debería tener como su espejo simétrico del lado izquierdo. Y no es así, porque la simetría que se está presentando en este caso es respecto del origen. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo tener, por ejemplo, una recta que parta de aquí y llegue por aquí. Entonces, la simetría tendría que darse con respecto al origen y no se está dando. O se pudiera hacer en función de veamos aquí, de un
Déjeme buscar aquí. De un segmento que mida más o menos lo mismo. Por ejemplo, si yo ubico, vamos a utilizar un momentico acá. Si yo me ubico aquí, que no me dio muy exacto, vamos a tratar de hacerlo lo más exacto posible. Vamos a ver. Ah, bueno, pero podemos hacerlo en 1. Vamos a ver. No, es que no me da un valor exacto aquí. Vamos a ver si buscamos. Bueno, en 2 pudiera ser. Vamos a ver. Sí, en 2 pudiera cumplir para que se den cuenta la simetría. Me voy a ubicar acá. Aquí, en 2. Coloco un punto y me voy aquí hasta 2 y coloco el otro punto. Si ustedes pueden visualizar en este ejemplo, el punto B lo voy a colocar por acá. Ya van a ver. Ya va. El punto B, punto A lo vamos a coger. No lo está tomando. Vamos a ver ahora. Bueno, no importa. Le voy a colocar las coordenadas acá. Botón derecho del mouse, propiedades. Y aquí le digo que me dé el valor. Y cierro. Y si ustedes ven aquí el valor de este punto es 1, 2. Lo mismo voy a hacer en A. En A le voy a dar propiedades y le digo que me dé el valor. Y el valor, si ustedes pueden ver aquí, miren, es menos 1, menos 2. ¿Qué indica esto? Que si este es 1, 2 y este es menos 1, 2, es porque la distancia que hay desde aquí hasta aquí y la distancia que hay desde aquí hasta aquí hace de que la gráfica de la función, que es esta, ¿cierto? Esta gráfica de esta función sea simétrica respecto del origen. Voy a ocultar esto. Ya sabemos que esto es simétrico. Y vamos a tomar la otra función que estudiamos. La otra función que nosotros estudiamos fue 1 menos x elevado a la 4. ¿Ok? 1 menos x elevado a la 4. Y aquí la tenemos, mírenla. Y fíjense que esta función es simétrica con respecto al eje y. ¿Por qué? Porque la parte de la derecha es igual a la parte de la izquierda respecto del eje y. O en otras palabras, yo puedo colocar una línea, un segmento que vaya desde aquí hasta aquí, de esta manera, les explico. Puedo colocar un segmento que vaya desde aquí hasta aquí, y las distancias que hay desde C hasta el punto este y desde D hasta el punto este deben ser las mismas. ¿Ok? Ahora voy a ocultar esto y vamos con la última entrada de la última función. La última entrada de la última función que yo tengo aquí es 2x menos x al cuadrado. Y si nosotros observamos, perdón, aquí, disculpen, 2x menos x al cuadrado. Voy a ocultar este y este. Entonces fíjense que ahora yo tengo otra función, que es la función 2x menos x al cuadrado. Y esta es, a pesar de que se ve muy simétrica, no es simétrica con respecto al eje y, ni tampoco es simétrica con respecto al origen de coordenadas. Porque si yo trazo un segmento aquí, este segmento no tiene distancia abajo con ninguna parte de la función. ¿Ok? Entonces vamos a continuar con esta parte que tenemos acá. Ya después de haber visto las simetrías, tenemos que estudiar lo que son las funciones crecientes y decrecientes.
subrayamos. Y en las funciones crecientes y decrecientes tenemos que teorizar esta teoría para ver de qué se trata. Entonces, podemos decir lo siguiente. Una función f de x se llama creciente sobre un intervalo que nosotros lo vamos a llamar I mayúscula si se verifica dos puntos. Que si x2 es mayor que x1 en el intervalo, entonces se tiene que cumplir que f de x2 sea mayor que f de x1. Esto es lo que a mí me va a comprobar de que una función sea creciente. Ahora, una función f de x se llama decreciente sobre un intervalo y si se verifica que si x2 es mayor que x1 en el intervalo, entonces f de x2 es menor que f de x1. Entonces aquí podemos decir que es creciente si está cumpliendo esto. Fíjense que aquí el sentido de la desigualdad cambia. En cambio en este permanece. Eso es lo que nosotros vamos a llamar como función creciente y función decreciente. Por ejemplo, yo puedo tener a la función f de x igual a x al cuadrado si x es mayor o igual que menos 2 y menor o igual que 2. Entonces uno dice, voy a estudiar esta función aquí a ver si es creciente o decreciente o cómo se comporta. Entonces yo vengo y digo, voy a describir una recta. Resulta de que lo que me están dando aquí es el intervalo. Yo puedo colocar aquí un valor 0, puedo colocar por aquí el valor menos 2 y puedo colocar por aquí el valor 2. Entonces yo tengo que estudiar la función primero en esta parte del intervalo y después en esta parte para ver qué es lo que está ocurriendo. Entonces uno pudiera decir, por ejemplo, en esta parte que está aquí, si yo tengo, por ejemplo, que para que coincida con lo que yo tengo acá, que lo voy a colocar, miren, que x2 es mayor que x1. Aquí x2 yo lo voy a llamar 0. Y x1 lo voy a llamar menos 2. Quiere decir que por posición x2 es mayor que x1. Entonces, si x2 es mayor que x1, eso va a implicar de que la función en f de x2, si es mayor que f de x1, es creciente. Y una forma de poder ver eso es sustituyendo en la función, que vale x cuadrado. Entonces, si nosotros evaluamos,
Aquí x2 me está valiendo 0. Aquí x1 me está valiendo menos 2. Quiere decir que f evaluado en x2, que es 0, es mayor que f evaluado en menos 2. Si sacamos las cuentas, nos vamos a dar cuenta aquí de que esto es 0 al cuadrado mayor que menos 2 al cuadrado. Quiere decir que 0 es mayor que 4 y eso no es verdad. Como no es verdad, lo que se cumple es que si x2 es mayor que x1, entonces f de x2 es menor que f de x1. Quiere decir que la función f de x igual a x al cuadrado es decreciente en el intervalo menos 2, menos 2 menor o igual que x menor o igual que 0. Para el otro caso, si yo considero de que x2 es 2 y ahora x1 es 0, por supuesto que x2 es mayor que x1. Esto indica de que si f de x2 es mayor que f de x1, la función va a ser creciente. Pero si yo sustituyo x2, que vale 2 en la función, eso sería 2 a la 2 mayor que 0 a la 2. Y esto sí cumple, porque aquí 4 es mayor que 0. ¿Qué indica esto? De que yo puedo decir acá de que la función f de x igual a x al cuadrado es creciente en el intervalo x mayor o igual que 0, menor o igual que 2. Una forma de poder ver esto es haciendo la gráfica de la función. Me voy a apoyar en GeoGebra para que lo veamos. Vamos a darle uno nuevo aquí. Y cuando estamos aquí, voy a escribir aquí la función, pero la voy a condicionar. ¿Ok? Entonces voy a escribir una instrucción, me voy al teclado y le digo sí. Cuando yo le digo sí, me aparece condición entonces. Y escojo condición entonces. La condición va a ser el intervalo. Me ubico en 1, 2, 3 y escribimos el intervalo. El intervalo que me están diciendo a mí para analizar si la función crece o decrece es menos 2 menor o igual que x y menor o igual que 2. Fíjense que coincide con la estructura del problema. Y donde dice entonces vamos a escribir la función, pero la función sabemos que vale x al cuadrado. Si nosotros visualizamos, aquí tengo la función. Yo la puedo tomar de aquí y la puedo colocar aquí. Y fíjense, la función evaluada entre menos 2 y 2. Desde menos 2 hasta 0 en x, si yo coloco un punto, y yo coloco por ejemplo el punto aquí, yo me doy cuenta que cada vez que yo voy bajando el punto, la función va decreciendo. Pero cuando llego aquí al origen de coordenadas, que me muevo de 0 hasta 2, el punto A va subiendo. Es como si yo les digo, ahí va subiendo. ¿Estamos de acuerdo? Yo me vuelvo a colocar aquí para que lo veamos. Y fíjense, la función la coloco aquí y digo, crece y decrece. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a bajarle la velocidad a esto para que se vea mejor. Fíjense. Aquí le damos... Va muy rápido. Vamos a ponerlo bien lento. Y voy a tomar mi 2, aquí mi A y lo pongo aquí. Ahí está, ¿ve? La función A va decreciendo. Y está en el intervalo menos 2, 0.
Indudablemente que él tiene que llegar a 0 para dejar de decrecer. Pero luego, cuando el punto A llega a 0, se va a mover en el intervalo 0, 2, y entonces la función ahora va a comenzar a crecer, que es lo que está sucediendo ahora. ¿Ok? 0, 0. Ok, vamos a seguir por acá. Vamos a hacer una anotación aquí para que se hagan los ejercicios respectivos. Resulta que yo recomendé un libro que está anotado en el LMS, que es el libro de Jen Stewart. Y ese libro se llama Cálculo de una variable. Y estoy trabajando con la 7ª edición, porque la 8ª edición todavía está en inglés. Entonces, estamos trabajando con la 7ª edición del cálculo en esta parte. Entonces, hay que buscar lo que se llama los ejercicios de la sección 1.1 que están en la página 19. Entonces, ahí hay una serie de ejercicios con los cuales hay que ponerse a trabajar. No todos los ejercicios se pueden hacer. ¿Por qué? Porque tiene cosas que de verdad es para hacer un estudio de otro tipo para las funciones. Pero, por ejemplo, por decir algo, voy a anotar algo por aquí, para que esté claro. Los ejercicios del 7 al número 10 se pueden hacer. Estoy buscando los que más o menos se acomodan a lo que nosotros tenemos. Y luego los ejercicios del número 27 al número 50 también los podemos hacer. También los del número 51 al número 56. 20 tal. Perdón, me faltaron aquí otros. Aquí dijimos del 27 al 50. No, está bien. 7 al 10, 27 al 50, 51 al 56. Vamos a ver qué más podemos hacer aquí. Ah, sí, aquí hay otros. Del número 73 al número 78 también. Y ya entraría la segunda parte de esto. Entonces vamos a hacer algunos ejemplos de esto para que ustedes vean. ¿Ok? Recuerden que es la página 19. Los ejercicios de la sección 7.1. Entonces voy a escoger algunos de estos ejemplos que está aquí. Vamos a suponer que yo quiero hacer el número 27. El número 27 está aquí, este. Entonces aquí dice, yo tengo una función f de x. Y esa función f de x vale 4 más 3x menos x al cuadrado. Entonces, dada esta función, me piden encontrar cuánto vale la expresión f evaluado en 3 más h menos f evaluado en 3 y todo dividido entre h. Ustedes dirán, ¿y esto para qué? Bueno, esto es para el segundo tema que después nosotros vamos a estudiar. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es calcular cuánto vale f3. Entonces, f3 va a ser igual 4 más 3 por 3 menos 3 elevado al cuadrado.
Indudablemente que 3 al cuadrado es 9 y 3 por 3 es 9. Quiere decir que esto y esto simplifica y ya sé que me da 4. Lo segundo que nosotros tenemos que hacer es sustituir esto en la función. Quiere decir que yo tengo f y lo voy a evaluar en 3 más h. Eso me da como resultado 4 más 3 que multiplica a 3 más h menos x que vale 3 más h y lo elevo al cuadrado. Sacando las cuentas de esto me queda que esto es 4 más 3 por 3 es 9, 3 por h es 3h, y al ser el resultado de este desarrollo cuadrático es cuadrado del primero menos doble del primero por el segundo menos cuadrado del segundo. Si nosotros podemos ver, yo puedo agrupar ciertos términos acá. Por ejemplo, este menos 9 con este 9 yo lo puedo simplificar. Y me queda aquí el 4 que yo tengo acá. Pero como yo tengo aquí 3h y aquí menos 6h, eso me da aquí como resultado menos 3h y a eso le resto h al cuadrado. Ya cuando tengo esta estructura, entonces esta expresión que está aquí me dio esto. Y eso es lo que voy a colocar aquí. Y esta expresión que está aquí es esta y me dio esto. Y lo voy a sustituir aquí. Entonces, yo vengo y vuelvo a escribir la función y digo que f evaluado en 3 más h menos f de 3 todo dividido entre h va a ser igual. Escribimos una línea de fracción. En la parte de arriba escribo 4 menos 3h menos h al cuadrado menos f en 3, pero f en 3 me dio como resultado 4, todo sobre h. Este 4 con este 4 cancela. Y finalmente me está quedando que esto es menos 3h menos h al cuadrado, todo dividido por h. Puedo factorizar en h y en el signo negativo y decir menos h que va a multiplicar a 3 más h. Y todo dividido por h. Puedo simplificar estos dos y finalmente el resultado que me está dando esta suma es menos 3 más h. Entonces, todos los ejercicios que están allí es para que se practique eso. Pasemos a los otros que están acá. ¿Ok? Tomemos otra hoja. Voy a hacer el número 32. Fíjense que el número 32 estaría aquí. Hicimos el 27, ahora vamos a hacer el 32 de los que están aquí de esta página. El número 32 me está diciendo encontrar el dominio de la función. Y me dan una función f de x que es igual. Yo paso una línea de fracción. Arriba escribo 2x a la 3 menos 5. Y en el denominador escribo x al cuadrado más x menos 6. Si nosotros recordamos la teoría del dominio, el dominio son los valores que yo puedo sustituir acá. Entonces uno dice, bueno, yo primero voy a analizar el numerador. Y en el numerador yo tengo la expresión 2x a la 3 menos 5. Como está en el numerador, yo a este x le puedo sustituir valores positivos, le puedo sustituir valores negativos, le puedo sustituir el 0. Quiere decir que el numerador acepta cualquier número real. Puedo sustituir cualquier número real. Pero en cambio, en el denominador, que es x al cuadrado más x menos 6, no ocurre lo mismo. ¿Por qué? Porque el cociente, este denominador, tiene que ser diferente de 0.
Entonces, este denominador tiene que ser diferente de 0. ¿Cuáles son los valores que hacen 0 aquí? Yo tendría que factorizar. Voy a abrir par de paréntesis y voy a decir aquí que esto es diferente de 0. Voy a colocar x aquí y digo, voy a buscar dos números que sumados me den 1, multiplicados me den menos 6. Esos números son el 3 y el menos 2. ¿Por qué? Porque si yo tengo 3 y le resto 2, me da 1. Y si tengo 3 y lo multiplico por 2, me da 6, y más por menos me da menos. Ahora, aquí, para que esto sea diferente de 0, el x tiene que ser diferente de menos 3. Y este x que está acá tiene que ser diferente de 2. Entonces uno analiza. Arriba acepta todos los reales. Pero en el denominador no puedo colocar esto. Entonces uno dice, el dominio de la función f de x va a ser igual al conjunto de todos los números reales, pero le tengo que quitar dos números. ¿Cuál? El menos 3 y el 2. Recuerden que la estructura de conjunto siempre se debe escribir entre llaves. Y aquí está la respuesta del dominio de esa función. ¿Ok? Vamos a buscar otro ejemplo aquí. Veamos. Déjenme buscar. Estoy aquí trabajando con esto. Ok, aquí está uno interesante. El número 35. Resulta que en el número 35 yo tengo la función h de x. Y me dice que eso es, paso una línea de fracción, en el numerador tengo una constante 1. Y en el denominador tengo la raíz cuarta de x al cuadrado menos 5x. Con el numerador no hay problema, porque como es una constante, no importa lo que yo sustituya, siempre me va a dar 1. Pero el denominador sí, porque resulta de que el x cuadrado menos 5 no solo tiene que ser diferente de 0, sino que tiene que ser mayor que 0. Entonces aquí es donde nosotros vamos a estudiar. Esto que tengo yo acá es una inecuación. Y esa inecuación hay que resolverla. Entonces yo la coloco aquí, x al cuadrado menos 5x mayor o igual que 0, y procedo a resolverla. ¿De qué manera la vamos a resolver? Esto va a implicar que yo puedo sacar factor común x, y me queda x que va a multiplicar a x menos 5. Y eso tiene que ser, perdón. Tengo que quitar el igual, no puede ser igual. Disculpen. No puede ser igual, tiene que ser estrictamente mayor. Ok, porque si es 0 no tiene sentido. Y esto es 0. Ahora yo vengo y les pregunto acá. En esta parte que tengo yo acá, yo tengo el producto de x por x menos 5. Y eso tiene que ser mayor que 0. Es decir, tiene que ser positivo. Si tiene que ser positivo, entonces se puede presentar un primer caso. Ese primer caso es cuando x es positivo y además de eso, de que x menos 5 es positivo cuando x es mayor que 5. Entonces, en ese primer caso, para buscar la solución, uno lo que hace es que dibuja una recta real, la identifica, coloca el 0, coloca el 5 y establece vamos a decir así, la región donde se está cumpliendo. Si nosotros podemos ver, cuando dice x mayor que 0, quiere decir que eso es
abierto acá. Todos los valores de x que son mayor que 0 se van a la derecha hasta más infinito. Pero cuando yo voy a considerar x mayor que 5, también es abierto, lo voy a hacer en otro color. Y se está presentando este tipo de intersección. Quiere decir que el punto donde están las intersecciones es todo este que está acá. Es decir, que aquí tengo una solución que yo puedo llamar solución 1 y decir todos los x que son mayores que 5. Ahora, se puede presentar un segundo caso, que es cuando x es menor que 0 y cuando x menos 5 es menor que 0. Y ustedes dirán, ¿por qué menor que 0 y menor que 0? Claro, porque si esto es menos y esto es menos, menos por menos me da más por la regla de la multiplicación. Y esto se va a cumplir siempre y cuando x sea menor que 5. Hacemos la misma conjetura. Dibujamos una recta real, la identificamos como una recta, ubicamos el 5 aproximadamente aquí y el 0 aproximadamente aquí. Entonces, los valores de x que son menores que 0 son todos a partir de aquí abiertos, que se va de aquí para acá hasta menos infinito. Y cuando yo voy a considerar ahora los valores de x que son menores que 5, son todos los valores que se están moviendo desde aquí hasta menos infinito. Si ustedes pueden ver en esta estructura, aquí es donde está la solución. Quiere decir que la solución en este caso, tomando otra hoja, la solución en este caso va a ser los valores de S2 cuando x es menor que 5. Indudablemente que la solución total será la solución 1 unida a la solución 2. Es como si yo les dijera a ustedes, bueno, dibujen otra recta real. Vamos a ubicar en todo caso por acá el número 5 y por acá el número 0, y nos estamos dando cuenta que la solución final es todo lo que está para acá, que llamamos solución 2, y todo lo que está para acá, que llamamos solución 1. A más infinito, a menos infinito, sobre la recta real. Entonces, ya cuando tengo esto, los valores que están entre 0 y 5 no son solución. Entonces ya puedo describir y decir, bueno, el dominio de la función que se llama h de x va a ser igual al intervalo que es desde menos infinito menor o igual que x, infinito menor que x menor que 0, y todo esto unido, u de unión, al intervalo que comienza en 5, menor que x y menor que más infinito. Y aquí tienen la solución de este dominio para la función dada. ¿Ok? De aquí hay que hacer las funciones que son por partes, pero eso se las voy a dejar a ustedes para que comiencen a estudiarlo. ¿Ok? Y las funciones pares e impares que están descritas ya en esa estructura. Preguntas al respecto. No tengo ninguna duda, Muy bien. aunque Bueno, mientras estaba hablando usted, estaba descargué 2 libros, pero creo que no son, pero usted lo había puesto en la UCM virtual, ¿cierto? Para descargarlo después porque intenté buscar los ejercicios y no lo encontré, y por eso dije, entonces no son estos libros. yo voy a ver cómo hago. Lo que pasa es que, miren, no se debe tomar, yo no puedo tomar un libro así como así, porque le pueden meter una demanda a la universidad por derechos de autor. ¿Usted me entiende, verdad? Sí, sí, lo entiendo. Entonces, usted lo que va a hacer es lo siguiente. Usted se va a meter en el buscador y va a escribir exactamente
cálculo de una variable, Jen Stewart, séptima edición, pero tiene que escribir PDF gratis. Cuando usted escribe eso, ahí aparecen varias opciones. A lo mejor va a tener que registrarse en alguno de esos, pero a veces que no, que es directo. Y usted lo baja en PDF, pero tiene que ser la séptima edición. ¿Ya? Sí, sí, aquí estoy buscándolo mientras. Y aquí encontré unos links, así que creo que ahí después reviso porque van a estar guardados aquí. Ah, ok, está bien. Bueno, joven, vamos a dejarlo por hoy hasta acá, dando chance de que se inscriban más para no ir avanzando. Fíjense que para la próxima clase nosotros ya vamos a entrar a lo que se define como modelos matemáticos. En la parte de modelos matemáticos, nosotros vamos a comenzar a volver a revisar lo que son las funciones polinomiales, las funciones racionales, las funciones exponenciales, las funciones logarítmicas, las funciones trigonométricas, y a trabajar el dominio, la gráfica y el rango de esas funciones. Yo no sé si le pregunté a usted en la clase pasada si usted manejaba bien el LMS en el editor de ecuaciones del LMS. ¿Usted la maneja bien? Sí, no, sí, la comprendo bastante bien, de hecho. Ya, porque resulta de que cuando nosotros vamos a hacer una tarea o nosotros vamos a hacer una prueba y yo no acepto fotos. Todo debe ser realizado en el LMS. Por eso es importante de que usted maneje bien el editor de matemática que está en el LMS. ¿Estamos de acuerdo? Sí, eso. Sin embargo, revíselo y bueno, después vemos. Si vemos que no se ha anexado más nadie, bueno, veremos a ver qué dice el jefe de carrera con respecto a esto. Ahora, con el material que tenemos, ya podemos hacer nuestra primera tarea. Quiere decir que por ahora, para no estar presionando, porque nomás que usted, después de la semana que viene, porque la semana que viene es festiva, después de Sí, esta sí, sí. semana nosotros vamos a hablar para colocar un trabajo calificado con nota sobre lo que hemos estudiado. Bueno, joven, estamos en contacto. Como siempre, yo no sé si usted bajó la última vez